Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a trabajar con el tema asignado para el día de hoy. Vamos a trabajar lo que es la historia de la sociedad humana, vista desde la primera fase, ¿verdad? Nosotros hemos visto al ser humano en diferentes concepciones, en diferentes situaciones, pero en este caso vamos a referirnos a lo que compete, ¿verdad? Al devenir de este humano como tal. Para ello, entonces tenemos ya nuestro documento en la plataforma, del cual vamos a establecer, ¿verdad? Esta explicación. Entonces, dice Historia de la Sociedad Humana, el comunismo primitivo. En nuestra época, ¿verdad? En este caso vamos a establecer que la especie humana surge como producto de un largo proceso que nosotros también hemos manifestado en su momento. Tenemos cientos y miles de años ya diferenciados, ¿verdad? De lo que fue un primate a lo que nosotros establecemos hoy como un ser humano, con el desarrollo de la posición, en este caso erecta, se liberan las manos. Eso permitió, ¿verdad?, acceder a la alimentación variada y determinó un aumento en el tamaño y las funciones del cerebro. ¿Qué significa todo ello? Vamos a establecer que el primate como tal, ¿verdad? Como caminaba, ¿verdad? En cuatro patas y nosotros sabemos, ¿verdad? Que utilizaba las manos de esta forma. Entonces, en este caso, pues era una forma jorobada, ¿verdad? No erguida como la que nosotros utilizamos hoy en día para poder caminar. De ello vamos a atender entonces que ya la posición erecta que le permite al hombre, ¿verdad? O sea, la columna vertebral como tal, por eso es erectus, ¿verdad? El Homo erectus, el Homo recto, ¿verdad? A diferencia del resto de primates, pues empieza, ¿verdad? A cambiar la complexión de las manos, específicamente de los pies, y con ello, entonces él ya puede establecer otras situaciones como enriquecer su alimentación por la caza, la pesca, por ejemplo, la recolección ya de otros alimentos, ya no solamente de frutos como tal, ¿verdad? Entonces vemos esa funcionalidad que tiene. Con ello, vuelvo a insistir, esta parte de la evolución del ser humano, la distinción que se hace, ¿verdad?, del primate, pues empieza a establecer una constitución biológica totalmente distinta. Y por eso en algún momento se van a dar cuenta que el mismo documento nos presenta, ¿verdad?, parte de esa historia de cómo en algún momento el ser humano pues tiende a tener ciertos cambios físicos, biológicos, hasta psíquicos, ¿verdad? Porque claro está, el cerebro está sumado a esos cambios. Así dice, los hombres transformaron la naturaleza, haciéndola servir a sus propios fines. ¿Por qué situación? Porque recuerden que si nosotros vemos, ¿verdad?, a una manada establecida, pues ellos trabajan en conjunto, en equipo, pero su raciocinio no permite tener un avance significativo, sino solamente presenta una sobrevivencia, ¿verdad?, dentro de su hábitat, mientras que el hombre, conforme fue evolucionando, fue presentando la evolución de su entorno social, desarrollándose entonces una sociedad humana. El hombre ha sido y es producto de un propio trabajo, es decir, el trabajo individual sobre su persona y el trabajo que en un momento determinado vamos a observar que va a desarrollar de forma colectiva. Los hombres son seres sociales, en grupo trabajan y sobreviven. Y es lo que yo siempre les he manifestado, ¿verdad? Siempre voy a traer a colación que no podemos vivir aislados, siempre vamos a necesitar, eh, pues si bien es cierto, tanto como que platicar o estar con otra persona, no, sino la misma situación en la cual nos vamos a desenvolver, pues permite al ser humano tener esa interacción, ¿verdad? Si bien es cierto, yo puedo vivir sola en un momento determinado entre cuatro paredes, sí, pero para poder sobrevivir yo necesito alimentos, necesito muchas otras situaciones que necesito tener un contacto con otro ser humano. En esta práctica, en la producción, desde la fabricación más tosca o rudimentaria, ¿verdad? De instrumentos como para cazar,
posible el desarrollo del lenguaje. Óigase bien, un posible desarrollo del lenguaje, porque en su momento no vamos a encontrar, ¿verdad?, que el lenguaje era estructurado como el nuestro hoy en día, sino que simplemente se establece, ¿verdad?, algunas situaciones que podríamos ir mencionando como un balbuceo, como sonidos, ¿verdad?, que se iban a utilizar para tener una cierta comunicación entre ellos. Y aquí hay una clara evidencia de cómo se presentaba en la antigüedad, ¿verdad? Vemos al hombre reunido para cazar, para pescar, para poder subsistir como tal. En este caso, vuelvo a insistir, ¿verdad? En la primera fase que veíamos, el ser humano es un ser social por naturaleza. Los hombres transforman la naturaleza desarrollando las fuerzas productivas de la sociedad, es decir, los instrumentos de producción y las capacidades y habilidades de los propios trabajadores, las relaciones que establecen entre sí la producción, las relaciones que se puedan dar, son base de esa manifestación e interacción social que se necesita. Esto desde épocas antiguas nosotros vamos a establecerlo, pero ya hoy en día nosotros es muy fácil poderlo concebir, ¿verdad? El niño que va a la escuela, que está en casa con la familia, el padre de familia que va al trabajo, que está en casa con la familia, que tiene interacción con algunos amigos, con vecinos, con familiares, etcétera. Vean cómo sí vamos a tener un contacto dentro de un entorno social a través de distintos grupos que nosotros podamos tener relación. Las relaciones sociales de producción, óigase muy bien, relaciones sociales de producción, establece en un trabajo, ¿verdad? Carlos Marx, para producir, los hombres contraen determinados vínculos y ese vínculo es la asociación, la relación que se va a tener social a través de ellos, cómo se relacionan en la naturaleza y cómo se efectúa una producción. Las relaciones sociales en que los individuos producen, las relaciones sociales de producción cambian, por lo tanto, se transforman, al cambiar se desarrolla. En este caso, cuando nosotros establecemos un desarrollo, estamos haciendo una situación o un proceso de evolución en cual en todo mi entorno. Y junto a ello, ¿verdad? Como estamos hablando de esta parte de la producción, de los medios materiales de producción, las fuerzas productivas, la relación de producción forma un conjunto que se llaman relaciones sociales, es decir, nuestra sociedad como tal. Y en esta parte de la sociedad, pues hablábamos, ¿verdad? Que tiene un inicio, un desarrollo y un final, solamente que nosotros no vamos a establecer, les decía la vez anterior, el final como que aquí se terminó todo. No, el final de un proceso, el final de una jornada, el final de una hora, de un tiempo, de un ciclo. eh, ya nosotros llevamos un tiempo de lo que es la clase y entonces cuando finalicemos esa clase, ese ciclo, es ahí donde nosotros establecemos esta parte, ¿verdad? Entonces, este carácter peculiar, ¿verdad? Es distintivo de la sociedad y por eso es que Carlos Marx nos habla sobre este aspecto. A lo largo de la historia en el desarrollo, las fuerzas productivas, las relaciones de producción fueron cambiando por la acción de los hombres. Sí, definitivamente. Recuerde que en algún momento el ser humano cazaba para subsistir, para tener, etcétera. Pero a su vez necesitó producir ciertas herramientas, necesito producir ciertas situaciones. Entonces, en esa situación, en ese cambio, en esa transformación, vamos a encontrar que cada uno pues, manifiesta siempre su forma creativa o intelecto, que le permite establecer similitudes o diferencias totalmente en lo que yo puedo establecer como una producción. Dice, el comunista primitivo, esclavista, el feudal, el capitalista y el comunista del que nosotros hemos conocido en su primera fase, vamos a establecer que son aquellas épocas que han establecido como el desarrollo social. Toda sociedad ha atravesado una fase similar a ella. Se ha podido observar, ¿verdad?, cómo en Egipto pues establecía lo que fue el esclavismo,
luego el feudalismo, luego se estableció, ¿verdad? La fase feudal, vamos a establecer, ¿verdad? La parte del capitalismo. Es más, se estableció una especie de monarquía, ¿verdad? En donde pues el faraón era el principal, ¿verdad? Este regidor del mismo. Ahora veámoslo en nosotros. Nosotros también vamos a hablar de esa parte de la historia. Tenemos entonces a eh, antiguamente estuvieron asentados los mayas, fueron sometidos a esclavitud. De esa esclavitud, ¿verdad? Tomaron otra posición dentro del Estado. Luego cambia, ¿verdad? A esa situación de liberalismo, la época independiente, ¿verdad? Y vean entonces, cada uno ha pasado por ese proceso. Cada grupo social tiene que enfrentarse a ciertos modos, ¿verdad? De poder ser regulados o en su momento a modos de producción que van a caracterizar estas relaciones que nosotros estamos mencionando. La idea fundamental que establece este trabajo pertenece a Carlos Marx. En cada época, el modo de producción de la vida material y la estructura social que le corresponde y le constituye a la base que descansa, ¿verdad? La historia política e intelectual. Sumado a esa base, la parte económica, la parte dependiente de un conjunto que vamos a establecer nosotros como producción, porque sobre ello se va a establecer el desarrollo económico de una sociedad. Aquí vamos a establecer que la parte económica pues va a ser fuente de verdad de subsistencia para muchas familias hoy en día. Antiguamente pues se comenzó, ¿verdad? El proceso del trueque, que era lo que yo siempre les he mencionado, ¿verdad? El intercambio. Pero cuando ya existía un excedente de algo, o sea, ¿qué voy a cambiar ahora? ¿Verdad? Yo no quiero cambiar otra vez por más café, no quiero cambiar por el mismo producto, ¿verdad? Si yo ya tengo lo suficiente, o sea, voy a buscar otra situación. Entonces, esa es una fase que nos presenta de forma de resumen, en forma globalizada, a qué se debe, ¿verdad? La historia de la sociedad como tal. Muy bien, vamos a pasar a la primera fase, que es un comunismo primitivo. Cuando hablamos de un comunismo, ¿verdad? Primitivo se refiere a la fase inicial. En la prehistoria, óigase bien, de todos los pueblos existe un comunismo. ¿Y por qué vamos a hablar? No vamos a establecer, ¿verdad? Un comunismo como un régimen, sino vamos a establecer el comunismo como la esencia de comunidad. Es decir, la convivencia de grupo que se va a tener. En este caso, un comunismo de tribu, una sociedad, ¿verdad? Que no establece clases sociales, que no tiene un poder establecido como el Estado, ¿verdad? No hay soberanía porque todos están, ¿verdad? Dentro de esa comunidad y todos aportan ciertas situaciones. Pequeñas colectividades de individuos libres, unidos por vínculos otra vez de parentesco. ¿Por qué situación? Porque, o sea, yo vivo posiblemente con mi esposo, con mis hijos, tal vez con mis papás, con mis suegros, etcétera. Hoy en día nosotros le damos esa distinción, ¿verdad? Pero claramente en aquel entonces, pues solamente era la familia como tal, en forma generalizada, colectivamente y utilizaban, ¿verdad? Dice la tierra en común. ¿Por qué van a utilizarla? Porque la tierra es de todos y produce para todos. El producto social se distribuye de acuerdo a las necesidades. No le voy a dar lo mismo, la misma cantidad a una persona que vive solamente con su pareja o con un hijo, a otro que tiene 10 familiares. Entonces la lógica indicaba, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces, pues la necesidad indicaba que ese producto se distribuyera de esta forma. No había propiedad privada, por eso la tierra era de todos. Es decir, todos en un momento determinado tuvieran medios de producción. No había nadie que no los tuviera, porque en este caso, ¿verdad? Posiblemente, entonces, ¿cómo iba a subsistir si al final todos trabajaban para todos, ¿verdad? O sea, todos colaboraban. La división de tareas se daba por aptitudes, por sexo y por edad. Miren, qué bonita esa situación, aptitudes, es decir, que las personas que tienen aptitud para poder desarrollar algo, pues se le delegaba esa situación. Por sexo, regularmente siempre se ha instaurado casi que en la mayoría un patriarcado. ¿Qué significa eso?
que el hombre es quien dirige y la mujer es quien desarrolla o se dedica, ¿verdad? Como todos lo sabemos, a las labores del hogar. Y luego por edad, pues los niños, ¿verdad? Definitivamente tenían que estar en relación, ¿verdad? A la acorde a las actividades de niños. No habían sometido el sometimiento a las mujeres. Todos disponían de sus instrumentos de producción, sus utensilios y sus armas. En este caso, la disciplina y la organización del trabajo se mantenía por la fuerza de la costumbre. Y esto es algo primordial para ustedes en este caso, ¿verdad? Porque en su momento vean cómo el derecho, ¿verdad? En forma generalizada, desde la época primitiva se establece como el derecho consuetudinario, ¿verdad? Lo que es la costumbre. Atracción, dice, tenemos también, perdón, tradición o por la autoridad y el respeto, ¿verdad? Personificado en los ancianos de la tribu. Vean, ya teníamos un pequeño regidor, un pequeño guía. ¿Y por qué los ancianos de esa tribu? Porque eran los que ya sabían, habían vivido muchos años y por lo tanto lo que ellos pudieran expresar como una enseñanza era determinante, ¿verdad? Dice, no había una categoría especial de individuos dedicados exclusivamente a gobernar o que se dispusieran, ¿verdad? En este caso, para ello definitivamente un anciano era quien regía esa y saciaba esa necesidad de orden. Era una sociedad comunista primitiva, el desarrollo incipiente de las fuerzas productivas determinadas en condiciones de vida rudimentaria. Es decir, fue lo inicial, lo más rudimentario que nosotros pudiéramos establecer. Los pueblos nómadas, cazadores, recolectores, durante decenas y miles de años vivieron en la recolección silvestre que establece la caza y la pesca de los frutos, ¿verdad? Eso nosotros lo conocemos muy bien, lo hemos mencionado en muchas ocasiones cómo se llevaba a cabo. Eran pueblos nómadas nuevamente, ¿verdad? Necesitaban trasladarse permanentemente de un lugar a otro para conseguir su alimento. Y por esa situación, ¿verdad? Es que ellos iban emigrando de lugar en lugar. Dominaron el fuego, el arco y la flecha. Vean qué elementos primordiales, cuál fue el dominio, ¿verdad? Que ellos lograron establecer esa habilidad, esa destreza durante esta época. Los agricultores y los pastores en el surgimiento de la agricultura hace 10.000 años en el cercano oriente y luego en otras regiones. Significó un gran cambio económico social posible y necesario, ¿verdad? Porque recuerde que toda sociedad necesita ser transformada, tener esos cambios para que la situación, ¿verdad? No se vuelva tan rutinaria o en su momento pues se desacate, ¿verdad? Ciertas costumbres. Tenemos que hacia el año 3000 antes de Cristo comienza a desarrollarse una agricultura incipiente. En la región, ¿verdad? Dice Jugueñ, al comienzo esta situación del trabajo era muy baja, los instrumentos o los utensilios y las armas estaban poco desarrollados. En algún momento de la historia yo les he mencionado que el hombre pues se me ocurre, ¿verdad? Si utilizaba esta piedra y esta piedra la había afilado, la había utilizado como hacha, como arma, como lo que sea, ¿verdad? Igual ya la había utilizado y se quedaba ahí. Y él continuaba, ¿verdad? Su camino. Entonces, los utensilios pues no eran, ¿verdad? Como establecemos nosotros hasta herramientas, ¿verdad? De electricidad, de presión, etcétera. Entonces, vean cómo se establece este aspecto. En Argentina, diversos pueblos comenzaron a poblar el actual territorio argentino hace 11.000 años. A la llegada de los españoles, pueblos como las Onas, los Yaguanes, los Tehuelteches, Querandíes y otros vivían como cazadores y como recolectores y pescadores. Otros como guardianes, diaguitas, las calchaquíes ya practicaban la agricultura, que en este caso, ¿verdad? Se establece este rango positivo de cómo se cultivaba y se establecía, ¿verdad? Ese producto. La cestería y la alfarería, que son elementos, ¿verdad? Distintivos ya hoy en día de una región. Diversos rituales y sacrificios que se le ofrecían a fuerzas mágicas, es decir,
a deidades en su momento, ¿verdad? Que suponían que eran capaces de controlar la naturaleza, los desastres que amenazaban sus vidas, entre otros. Aquí definitivamente vamos a establecer que esa parte como de religiosidad que se mantenía o se establecía, pues era según las necesidades y costumbres que el ser humano siempre, hoy en día, siempre adopta. Tenemos también que se desarrolló en su momento una domesticación y cría de llamas en la zona andina. Vean, o sea, según el sector, vuelvo a insistir en esta parte, ¿verdad? Es la creación o la producción que se va a tener. Las tribus de pastores producían más carne, la leche, piel, lana y tejidos, con la diferenciación entre los pueblos agrícolas y los pueblos pastores, es decir, había una población que se dedicaba a cultivar y otra que se dedicaba como a criar, ¿verdad? Lo que eran los animales. Comenzó el trabajo de los metales y se desarrollaron mejores instrumentos. Cuando se descubren, ¿verdad? Estos metales como tal, pues se hacen ya el proceso de ciertas herramientas. Dice, el desarrollo de la producción exigió posible la división social del trabajo y esto siempre va a ser así. Recuerde que no todos estamos en disposición, ¿verdad?, de hacer el trabajo de todos, sino a veces estamos así delimitados. O sea, yo hago mi parte, esta es mi línea, este es mi surco, esto es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? O sea, lo que pase aquí, a mí no me interesa, ¿verdad? Entonces vean cómo se empieza a generar, ¿verdad?, esta situación. Dice, creció la población y se agruparon en varias comunidades. ¿Por qué situación? Porque ya no, definitivamente ya no iban a permanecer juntas, ¿verdad? Al mismo tiempo como el excedente era escaso, la producción insuficiente, solo una minoría podía encargarse de la inversión de nuevas técnicas dentro de lo que es la organización. Vamos entonces viendo cómo se establece, ¿verdad?, esta situación. Tenemos que con el tiempo crecieron las diferencias entre los dirigentes dirigidos. ¿Por qué situación? Porque nadie quiere estar bajo el sometimiento de otro. Difícilmente encontramos esa situación. Los sectores o dirigentes se fueron apropiando de las tierras de la comunidad y su trabajo, ¿verdad? Se fue disolviendo dentro del mismo régimen. Vamos entonces a observar que si bien es cierto, generaban su empleo, producían, etcétera, pues también, ¿verdad? En su momento, si no era rentable, quedaba obsoleto, quedaba fuera. Dice, dado que la fuerza de trabajo humana producía ya un excedente apreciable, pues por encima de lo necesario se establecía, ¿verdad? Un mantenimiento. ¿Y por qué situación? Recuerden que en esta lucha de poderes, en esta lucha de clases, siempre les he dicho, ¿verdad? El que está abajo quiere estar siempre arriba, el que está arriba no quiere bajar de su estatus y por lo tanto, ¿verdad? Se mantiene esa distinción. Este trabajo, dice, una nueva organización familiar se impuso al patriarcado y se estableció la herencia entre los hijos. Patriarcado, afianzará, ¿verdad?, la disolución de lo que es la propiedad común. Y por eso era el que les decía, ¿verdad? Regularmente, siempre estamos, bajo la tutela de un patriarcado. Las familias monogámicas, óigase muy bien, monogámicas, ¿verdad? Fue la primera forma de familia que tuvo una base en las condiciones sociales y que no, en este caso, ¿verdad? Las naturales, porque recuerden que el hombre necesita de ciertas condiciones para poder nacer. Sobre este comunismo espontáneo primitivo, prepondera, ¿verdad?, el hombre que en este caso establece a la familia como algo elemental y que nosotros vamos a tomar en cuenta en todo momento, porque como tal la monogamia, ¿verdad? Es la unión entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Solamente. O sea, en ese entonces, ¿verdad? Ya después, pues vienen los hijos, pero en monogamia, o sea, hombre y mujer, es lo único que se puede establecer. El origen del sometimiento de dicha mujer también parte, ¿verdad? O viene desenredado de lo que es esta parte de monogamia o la unión.
El trabajo que las mujeres habían realizado colectivamente en huertas, en telares y elaboración de la administración de los alimentos se convirtió en un trabajo privado para que cada familia y perdió, ¿verdad?, esa importancia económicamente frente a los acumulados o rebaños. En este caso, vean, si ya dijimos que la familia va a ser el centro, ¿verdad? La base fundamental de la sociedad, pues en ella nos vamos a centrar. Solamente que como estamos en la primera fase, pues nos establece estos elementos de cómo podríamos nosotros concebir, ¿verdad? No es tanto un sometimiento de la mujer, sino es como una obediencia, ¿verdad? Hacia el esposo, en relación también, ¿verdad? La educación que tienen los hijos. Esta realidad entró en conflicto con la aflicción, dice, con la afiliación, perdón, de la línea materna y con las normas de herencia, las cuales cada cosa, ¿verdad?, que uno hereda, pasan a ser al heredero lógicamente, y entonces en este caso, pues se establece, ¿verdad?, dentro del patriarcado que existe, ¿verdad?, un primogénito. Entonces, mire, cada situación que aborda, ¿verdad?, al ser humano, pues presenta cualidades así muy bonitas. Dice, se abolió el derecho materno, es decir, la filiación se hizo por una línea masculina, ya no por un matriarcado, un patriarcado. Las mujeres fueron subordinadas, confinadas al trabajo del hogar y la crianza de los hijos, única y exclusivamente, ¿verdad? Los esclavos se agregaron al grupo familiar para cultivar o cuidar el ganado. Entonces ya se dividió un poco el trabajo. Vean cómo empieza a establecer. Y con el triunfo de la propiedad privada individual, se ha afirmado que la familia monogámica y con ella, ¿verdad?, la prostitución de las mujeres, el adulterio masculino. ¿Qué significa todo ello? En algún momento, ¿verdad?, todo eso fue penalizado. Hoy en día, ya no se penaliza mucho, ¿verdad?, la persona adúltera, pero más sin embargo se establece que sí se dio en algún proceso de miles de años obteniendo privilegios económicos y sociales, vamos a tener, ¿verdad?, a ciertos sectores que ejercían la dominación, pero en este caso volvemos otra vez, ¿verdad? Ya hemos avanzado, ya no estamos al inicio, ¿verdad? De ver qué iba a pasar y que todo era de todos. Aquí cambia. Con ello, vamos a establecer las clases sociales y el Estado, la división del trabajo manual e intelectual, el patriarcado, ¿verdad?, de la propiedad privada y la división entre la ciudad y el campo. Agudizaron las diferencias sociales, la religión, la costumbre y la fuerza que en un momento va a ser coerciva, es decir, una ley está para que usted la cumpla y por lo tanto dentro de la interacción social, pues se establecen estos elementos. Las fuerzas productivas se habían desarrollado a tal punto que la sociedad, pues, lo pudiera identificar como algo necesario, ¿verdad? Algo indispensable. Con ello, entonces, vamos a establecer el surgimiento de las clases sociales contradictorias y antagónicas. ¿Qué pasa con todo ello? Es como las personas antiguas conciben ciertas situaciones. Entonces se hace, ¿verdad? Lo que hablábamos al inicio, una situación obligatoria de cumplimiento formal para todos, ¿verdad? Lo que se establezca dentro de estos grupos. Ideas, la cultura, la educación, la clase explotadora, ¿verdad? Convertida en una clase dominante. Y siempre va a haber un poderoso, un rico, un rey, un presidente que venga y dirija, ¿verdad?, este sistema como tal. Con ello, entonces, vamos a avanzar, que son las clases sociales. Las clases son grandes grupos de personas que se diferencian unos de otros por el lugar que ocupan en un sistema produccional. Si bien es cierto, también vamos a establecer que según el ámbito geográfico donde nosotros nos podemos ubicar, podemos encontrar estos aspectos. Los ricos y los pobres, los operadores o primitivos, ¿cuál de la raíz, verdad? La causa de esas diferencias. Entonces, acá vuelve a mencionar y a recalcar, ¿verdad? Porque surgen todos estos elementos que nosotros hemos venido abordando. Dice, cuando un sistema determinado se establecen relaciones de producción por los cuales unos poseen los medios de condiciones
y otros la producción como tal. Entonces, en conjunto se establece, ¿verdad? Esa interacción como subsistencia. Las clases sociales no surgen de la diferencia, en este caso, ¿verdad? De los ingresos, sino se establecen de otros elementos que nosotros podemos ir tomando en cuenta. De ahí es como nosotros vamos a establecer una sociedad de clases que cada persona existe como un miembro determinado por la función que tiene cada uno de nosotros. Cada, cada ser humano definitivamente, ¿verdad? Tenemos una situación personal que va a aportar a la sociedad. Por ejemplo, usted, su preparación, ¿verdad?